viola el derecho internacional, ¿quién responde? El Estado. La persona que ejecutó la conducta. ¿O puede responder ambos? Esta pregunta es fundamental para poder comprender cómo funciona la responsabilidad internacional contemporánea. Vamos a explicar la diferencia entre la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad internacional del individuo. A todo esto queremos explicar también que desde la Segunda Guerra Mundial se decidió que las personas también pueden cometer crímenes individuales. A todo esto, pues tenemos una pregunta. Cuando el Estado viola un derecho internacional, ¿quién responde? Aquí no responde una persona individual, sino el mismo Estado, ya que se está cometiendo y violando un derecho en general, generalizado, y esto no significa que se castigue en sí a todo un país, sino cierta indemnización o una multa que tiene que pagar y responder el Estado por ello. Pero la persona individual también puede cometer un delito. A este también se le puede castigar por un delito individual y también se le puede penar. Esto forma parte del derecho penal, que también es penado o ejecutado de una u otra forma. A todo esto, ¿qué es la responsabilidad internacional del Estado? Bueno, a todo esto se le dice que esto es atribuible al Estado, ya que por un error del país que básicamente corresponde al Estado, este tiene que pagar cierta indemnización, como dije anteriormente, y no es como que castigan a todo un país en general, simplemente se responde de una sola forma y este es pagando, es parte de la responsabilidad del Estado. Esto no quiere decir que el Estado castigue a ciertas personas o no. Simplemente se paga con cierta multa o indemnización de parte de estos dos lados. A todo esto nos vamos a lo que es la responsabilidad internacional del individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente desde la Segunda Guerra Mundial se reconoció que la persona sola en sí misma, individual, puede y es capaz de cometer crímenes. O sea, deciden y son capaces de cometer un crimen individual, ya sea por sí mismo genocidio o crimen de agresión. Y todo esto se castiga de una sola forma y puede ser penado, ya que corresponde al área penal. Esta en sí se encarga de penar a la persona por cierto tiempo y pasa al área judicial, ya que es de forma individual. Si una persona participa en todos estos tipos de crímenes, pues forma parte de la responsabilidad internacional individual, ya que a esta se le puede juzgar por sí sola. Ahora, ¿pueden ser responsables los dos de este tipo de responsabilidades? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque por un ejemplo podemos poner un militar participa en un crimen internacional. A este no significa que el Estado salga libre de esto, sino que si cumple los requisitos judiciales que básicamente ocupan para esto, pues se le puede atribuir responsabilidad del Estado y responsabilidad individual. Aunque a todo esto una persona puede estar relacionada con el Estado, pero eso no significa la misma responsabilidad, sino que conlleva otro tipo de responsabilidad siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos para que esto se pueda penar. A todo esto significa que aunque dos acciones y crímenes vengan de un mismo consentimiento, no significa que van a tener las mismas responsabilidades, porque todo esto, el Estado es el que responde por el país internacionalmente y la persona individual es la que responde por sí misma y puede ser juzgada individualmente y penada. Para saber cuándo existe responsabilidad internacional del Estado, debemos acudir a los artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Estos están elaborados por la Comisión de Derecho Internacional y nos muestra una regla general primordial en el artículo 1, donde nos dice que todo hecho internacionalmente ilícito genera una responsabilidad internacional. Pero para poder entender de mejor manera, tenemos que
que saber más bien qué es un hecho internacionalmente ilícito. Y eso nos lo muestra en el artículo 2. Según ese artículo, deben existir dos elementos fundamentales. El primero es que haya una conducta que pueda ser atribuida al Estado. Y en segundo lugar, es que esa conducta como tal constituya una violación de una obligación internacional. Es aquí donde todas las piezas encajan, porque podemos recordarlo de una manera más fácil con una fórmula. Primero, la atribución al Estado más una violación de una obligación internacional es igual a un hecho internacionalmente ilícito. Pero primero también debemos comprender qué es la atribución ya al tener realizada esa fórmula. Y la atribución consiste como tal en determinar si una acción u omisión realizada ya sea por una persona, por una autoridad o por una institución puede considerarse jurídicamente lo que es una conducta del propio Estado, pues no todas las acciones realizadas en el territorio del Estado significan que sean responsabilidad de esta. Por ejemplo, si una persona particular realiza una conducta de su propia cuenta, por decirlo así, no basta con decir que ocurrió dentro del Estado para que éste tenga esa responsabilidad jurídica. Es por esa razón que los artículos 4 al 12 de la Comisión de Derecho Internacional regulan diferentes situaciones de atribución. Uno de los artículos más importantes es el artículo 4, porque en este se nos establece que la conducta de cualquier órgano del Estado se considera una conducta del propio Estado, según el derecho internacional. Entonces podemos pensar entre los órganos estatales como en las autoridades del poder ejecutivo, legislativo, judicial, las instituciones públicas y también las Fuerzas Armadas. Eso significa entonces que si un integrante de las Fuerzas Armadas realiza conductas en su condición oficial, esas conductas pueden ser atribuidas al Estado. Pero ojo con eso, es muy diferente preguntar quién realizó la conducta físicamente a preguntar, que es muy diferente, si esa conducta puede ser atribuida al Estado. La Guerra de las Senoras, o mejor conocida como la Guerra de Fútbol, una guerra que fue entre El Salvador y Honduras, fue una guerra ocurrida en el año de 1969, la cual no ocurrió por una guerra, no por un partido de fútbol como se cree, sino pues se ocurrió por diferentes fricciones que existieron entre el gobierno salvadoreño y el hondureño. Entre ellos lo que sería la expropiación, expulsión y lo que sería sobre todo un ataque directo a lo que sería la población salvadoreña que vivía dentro de las Honduras. Esta guerra la vamos a utilizar como un claro ejemplo de cómo es que funciona el derecho internacional y cómo se puede atribuir la responsabilidad de los estados sobre sus actos. Primero que nada hay que establecer si lo que sería el ejército se podría decir que es responsabilidad del propio estado. Según lo que sería la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en su artículo 4 define que lo que sería el ejército compone lo que sería un órgano formal del Estado y con todos sus actos oficiales son parte o responsabilidad de lo que sería el propio Estado, siendo así que lo que sería un ataque por parte de un ejército sí es atribuible al Estado como tal y su responsabilidad, pero esto no basta para lo que sería conformar por completo lo que sería una falta internacional para un propio Estado. Para ello ocupamos otros elementos. Esos otros elementos se aclaran en lo que sería en el artículo 2 siempre de la Comisión de Derechos Internacional, siendo que para que se pueda declarar lo que sería una falta internacional para un Estado, ocupamos que ese Estado haya tenido lo siguiente, y es que haya incumplido, por ejemplo, un tratado internacional, una norma, pues por ejemplo, sobre el uso de la fuerza, entre otras. Haciendo así que ocupamos lo que sería traspasos para declarar un delito en lo que sería el ámbito internacional por parte de un Estado, siendo esos, primero,
lo que sería el accionar de ese órgano por parte del Estado. Segundo, las responsabilidades que tenga que ese acto sea oficial y que haya sido hecho por el propio Estado. Y tercero, que corrompa lo que sería un tratado internacional, corrompa de alguna forma algún otro tratado que tenga que ver sobre todo pues con el uso de la fuerza, entre otras cosas. Cabe aclarar que lo que sería en la guerra del fútbol, lo que sería las cortes internacionales, su intervención fue más en el ámbito de acabar con la guerra como tal, estableciendo lo que eran las fronteras entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, y arreglando lo que serían los conflictos ya previamente armados. En conclusión, podemos ver cómo básicamente el Estado tiene una responsabilidad internacional, la cual se puede nacer a partir de varios actos, como también omisiones. Ahora, ¿qué pasa si el derecho internacional busca lo que sería juzgar la persona individual, o sea, la persona que mandó a hacer ese tipo de cosas? Estamos hablando ya de un juzgamiento penal individual, que lo veremos ahorita mismo. Hola, mi nombre es Carlos y en este video pues voy a explicar brevemente sobre la responsabilidad internacional del individuo y el Estatuto de Roma. Y que durante mucho tiempo pues el derecho internacional se enfocó principalmente en los estados. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, surgió una idea muy importante: las personas también pueden tener responsabilidad por determinados crímenes internacionales. Y esto significa pues que una persona no puede evitar su responsabilidad simplemente diciendo que actuaba en nombre de un estado o que tenía un cargo oficial. Entonces, el Estatuto de Roma, pues, que regula a la Corte Penal Internacional, establece en su artículo 25 la responsabilidad penal individual. Una persona pues puede ser responsable por cometer directamente un crimen, ordenarlo, inducir a otra persona a cometerlo o colaborar en su realización. Por eso, no solamente se analiza quién realizó físicamente el crimen, sino que cuál fue la participación de cada persona. Y igualmente también encontramos en el artículo 27 que establece que el cargo oficial no elimina automáticamente a la responsabilidad penal. Por ejemplo, ser jefe de Estado, funcionario o autoridad no significa estar por encima de la ley. Además, en su artículo 28 regula la responsabilidad de los jefes militares y otros superiores en determinadas circunstancias. Un superior puede responder por sus crímenes cometidos por sus subordinados cuando tenían autoridad y control sobre ellos y no tomó las medidas necesarias para prevenir o actuar frente a esos crímenes. Entonces, la pregunta principal ya no es solamente cerrándonos o solo decir, es que el Estado tuvo la culpa. No, es que solo el Estado echemos la culpa, es que solo el Estado, pues, bueno, que ya no le echamos culpa al Estado y ya dejemos en paz ya un poquito ya al Estado, porque creo que ya ha sufrido bastante. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hizo el Estado? También usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿qué hizo la persona? ¿Qué participación tuvo? ¿Tenía autoridad? ¿Ordenó? ¿Facilitó o contribuyó al crimen? Para ejemplificar la responsabilidad internacional del individuo, podemos utilizar lo que vendría siendo el caso de Tomás Lubanga, quien está relacionado con el conflicto armado, el cual se estaba desarrollando en la región de Ituri, en la República Democrática del Congo. Y es que Tomás Lubanga fue un dirigente político y militar que ocupó una posición muy importante dentro de la Unión de Patriotas Congoleños y de lo que sería el brazo de la Fuerza Armada. Y su caso tiene una especial relevancia porque fue, digamos, una de las primeras personas condenadas por la Corte Penal Internacional desde la creación o el surgimiento de este tribunal. La Corte Penal Internacional pues determinó que Lubanga tenía responsabilidad penal por lo que vendría siendo el reclutamiento, el aislamiento y de menores de 15 años en la participación activa dentro de esta guerra o dentro del conflicto armado. Y el 14 de marzo del 2012 fue declarado culpable y posteriormente el 10 de julio de ese mismo año fue condenado a 14 años de prisión por los hechos que se le atribuyeron. Entonces, ¿qué nos demuestra este caso? Pues nos permite observar claramente cómo funciona la responsabilidad internacional del individuo. En este caso, la Corte no estaba analizando si la República Democrática del Congo era responsable internacionalmente como Estado, sino que lo que se examinó fue directamente la conducta de Tomás Lubanga y pues su participación en los hechos y la responsabilidad penal que podía derivarse
de estas actuaciones en las que había tenido dicha participación. Pues esto se relaciona con lo explicado anteriormente en el artículo 25 del Estatuto de Roma, pues donde se establece que las personas naturales pueden ser penalmente responsables, digamos, por los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, el caso Lubanga demuestra que una persona puede responder directamente ante el derecho internacional por la participación en determinados crímenes, independientemente de que pues también pueda existir en otro plano una posible responsabilidad internacional propia del Estado. Ahora bien, si comparamos este caso con el ejemplo que se mencionaba antes sobre la guerra de las 100 horas, podemos distinguir con mayor claridad las dos formas de responsabilidad internacional, o bueno, de las responsabilidades que hemos venido estudiando. Y es que en la guerra de las 100 horas analizamos principalmente la responsabilidad internacional del Estado, y pues ahí la pregunta era que si las actuaciones realizadas por los órganos estatales, como lo eran, digamos, las Fuerzas Armadas, podrían atribuírsele al Estado, y si estas conductas implicaban la violación de alguna obligación internacional que tenía el Estado que cumplir. En cambio, en el caso de Tomás Lubanga, la pregunta es distinta. ¿Qué hizo concretamente esta persona? O sea, ¿cuál fue la participación en los hechos y si puede responder penalmente por ella? Y es que esta comparación nos permite, de cierta manera, comprender que la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad internacional del individuo son regímenes, digamos, son independientes, aunque pueden llegar a relacionarse dentro de unos mismos acontecimientos. O sea, si una persona, digamos, que una persona sea condenada por un crimen internacional, no significa que automáticamente pues desaparezca una posible responsabilidad del Estado. De la misma manera que si un Estado se ha declarado internacionalmente responsable, tampoco elimina necesariamente la responsabilidad penal de las personas que participaron en estos determinados crímenes. Esta independencia incluso aparece relacionada o se ve reflejada en la norma que pues estudiábamos, que por una parte una de ellas pues era el artículo 58 de los artículos sobre responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional, donde pues establece que las reglas relativas a la responsabilidad estatal no afectan las cuestiones relacionadas con la responsabilidad individual conforme al derecho internacional. Entonces, por otra parte, también el artículo 25, numeral 4 del Estatuto de Roma, pues establecía que ninguna de sus disposiciones relativas a la responsabilidad penal individual afecta la responsabilidad de los estados conforme al derecho internacional. Por eso, digamos que en nuestro desarrollo podemos decir que la diferencia fundamental se encuentra en que, o más bien responde el por qué. Digamos que en la responsabilidad internacional del Estado lo que se analiza es si una conducta puede atribuirse jurídicamente al Estado y si esta conducta constituye, digamos, una violación de una obligación internacional. Y pues las consecuencias de estas pueden incluir como lo sería una cesación del hecho ilícito, la reparación del daño y cuando corresponda garantías de no repetición o las famosas, digamos, como recomendaciones que se le atribuyen al Estado. Y en cambio, en la responsabilidad internacional del individuo se analiza la actuación personal de quien participa en determinados crímenes internacionales, pudiendo existir o surgir consecuencias de carácter penal. En el caso de Tomás Lubanga, pues permite ver claramente cómo la Corte Penal Internacional, digamos, no condenó a un Estado, sino a una persona concreta por su propia participación en crímenes internacionales. A manera de conclusión, digamos que ambas responsabilidades pueden surgir alrededor de unos mismos hechos y pueden incluso complementarse, pero jurídicamente se deben analizar por separado. Por eso, pues la idea central o la idea inicial que nosotros teníamos de que podemos decir que la responsabilidad internacional del Estado
y la responsabilidad internacional del individuo pueden estar juntas pero no revueltas.